¿Aló, el doctor Weiss? Aló, shalom, señor doctor. Entonces estamos de acuerdo que nos espera a las 5 de la tarde. Muy bien. Sí, muy bien. Voy a hacer todo lo posible para convencerlo a venir. Sí, señor doctor. No mancaré. Shalom, shalom y muchas gracias. Perros, bandidos, ya no dejaron huertas, ya no dejaron nidos de pajaricos, ya deshacieronlo todo. Si no parece que nacieron para destruir. ¿Qué? ¿Otra vez mierdos? Primera vez es que gritas y te quejas. No vas a poder defender a los niños y a los jóvenes de hacer lo que quieren, Shimon. ¿Cuál ganas de te quejar y de gritar todo el tiempo? Ma, Miriam, si todos se quejaban un poco, yo iba a gritar manco. Ma, ¿no entiendes que con los niños y los jóvenes no se puede levantar la voz? No se puede porque levantar. si me mete un freno a su developamiento espiritual, esto puede ser dañoso a su salud moral y intelectual. Miriam está hablando como un profesor de la Sorbonne o de la Universidad de Jerusalén. Si entendí bien lo que quieres decir, Miriam, es que un padre moderno se debe acabar de castigar a sus hijos, no sea que se espanten estos chiquitos regalados o estos mocívicos y muchachicas con fachicas de ángeles y con huecos en las tripas. Sí, esto es, Shimon, vale que lo entiendas, esto es. Es un deber de los parientes. Los jóvenes se deben engrandecer en una atmósfera de libertad y nada nos los debe espantar. Y nada nos debe espantar, y nada nos debe espantar. Mientras somos nosotros los padres que estamos espantados, terrorizados por ellos. ¿Qué se hace, Shimon? Vivimos en tiempos modernos. ¿Modernos? Los psicólogos, los psicanalistas nos dicen que es mejor que nosotros suframos para que ellos se engrandezcan en condiciones adecuadas a una formación sana de su carácter moral y espiritual. Me se hizo profesora, Miriam. Me se hizo profesora. Ma, Miriam, en todos los tiempos hubo médicos psicanalistas, ma al lado de ellos, cada padre tenía un médico psicólogo en su casa misma, que se llamaba... ¿Ya vas a decir una bovedad, ya Simón? sé yo cómo se llamaba. Un médico psicólogo tenían en casa nuestros padres, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Palo, el Palo. Bárbaro, Simón, bárbaro. Pasaron aquellos tiempos. Pasaron aquellos tiempos, ya pasaron, Beabonoteno a Rabín ya pasaron. Y ahora, gracias a los psicólogos, en cada país civilizado se está fraguando una escuela y una prisión. Una prisión, una escuela. Adelante los Teddy Boys, los Blouson Noirs. Tiempos modernos, tiempos modernos. Ojo, ya se está acercando la hora de la crisis. Veremos qué va a hacer. Es menester que lo convenza de venir conmigo del médico. Mira, Simón, mi alma, puede ser que tienes razón de todo lo que dices. Seguro que tengo razón. Ma, para convencerte que no es bueno que te estás enervando continuamente, yo te propuse de ir. De ir. ¿Dónde ir? ¿A mercar algún hotel colorado? ¿A gastar dinero en un nightclub? No, Simón, no. Esta vez quiero que vengas conmigo ante un médico. ¿Médico? ¿Médico? ¿Qué quiere decir médico? Yo me siento muy bien, calentura no tengo, esfriado no estoy, ni tose ni sarnudos. ¿Para cuál me voy a ir ante un médico si te place? ¿Para cuál me voy a ir ante un médico? Simón, siendo no te voy a llevar ante un médico, como se dice, un rofe clali. ¿Clali? No entiendo yo. ¿Qué quiere decir clali? General. General. Yo no quiero ir ni ante general ni ante el coronel. Justamente. No vamos a ir ante un médico de jasinuras en general, como se dice ante un patólogo. Vamos a ir ante un especialista de nervios. ¿Quieres decir ante uno de estos psicólogos psicanalistas? Exactamente. Es un profesor. Un profesor. Bien, vamos. Ya hay tiempo que me quiero encontrar con uno de estos especialistas y decirles todo lo que tengo en mi corazón. Vamos, Miriam, vamos. Bravo, Simón, vamos.
Shalom, Giveret. Shalom, ¿Dónde shalom. está? Venimos a consultar al señor médico. Cheque. Silencio, por favor. El señor Weiss está en consultación. Justamente, y nosotros venimos para consultarlo. Vos rogo de esperar, señor. Siéntese, por favor. Quiero hablar con su señora. Quiere hablar con Miriam, la mía. Bebakasha, que hable. Ella me trucho aquí. Señora, ¿de cuál sufre su marido? De nervos. ¿Es periculoso? No, me está todo el tiempo nervioso y tiene crisis. Muy bien, ya voy a cuidar. Le está hablando a Miriam. Ya me tomó a mí por loco. Señorita, ya se está espantando la señorita. Sí. ¿Me puede decir cuándo vamos a hablar con el doctor? No es doctor, señor. ¿No es doctor? Entonces vamos de aquí, Miriam. No lo entendió. No entendí. No es doctor, es profesor. ¿Cómo usted no tiene sentido hablar del célebre profesor Walter Weiss? Walter Weiss, profesor Walter Weiss. Idea no tengo quién es. Yo, Giveret, no conozco a los psicanalistas ni a los psicólogos especialistas. Yo conozco los resultados desastrosos de su ciencia. Shimon, te ruego que estés de reposo, Shimon, y que esperes que nos llame el señor profesor. ¿Y cuál estoy haciendo? Mas mientras le quiero hablar a la Giveret. La verdad que la escogió muy hermosa y muy joven. Y ya me gustaría mejor hablar con ella que con el famoso profesor. Giveret. ¿Qué desea, señor? ¿Cuánto tiempo dura una consultación con el señor profesor? Oh, depende, de 1 hora hasta 5 horas. 5 horas. 5 horas Blea en Ra. No me dice, señorita. ¿Y el paciente que está en este momento adentro, loco es? ¿Loco? ¿Ma qué dice, señor? ¿Qué dice? Es un hombre muy normal. Muy normal. Y si es muy normal, ¿para cuál lo vino? ¿Para que lo quite loco el señor profesor? Que entre el paciente, por favor. Shimon, te ruego mucho, con calma, Shimon. Bueno, ya sentimos. Me presento, profesor Walter Weiss. Shimon. Mucho gusto. Ya te los voy a cantar yo, ya te las voy a cantar y vas a ver el gusto. Por favor, que me expliquen lo que pasa y de cuál sufre el paciente. El paciente sufre de mancar de paciencia. Máximo, señor Simón. ¿No sabe usted que la paciencia es indispensable para el calmo del alma del individuo? Y quiere decir la misma cantiga. ¿Cuál la cantiga? ¿Cuál la cantiga? Quiere que se la cante, se la va a cantar. Paciencia, sin ti no se puede vivir. Paciencia, mai con ti me voy a morir. Paciencia, sosencia, muy difícil a empezar. Paciencia. Ya está bien. Sos hecha para un poste Está más. bien. Paciencia. Déjame hablar. Está bien, ya basta. Está bien, ya basta. Ahora es que me tomo por loco enteramente. Señor profesor, no está bien, está mal. Un momento, quiero tomar nota. Signos manifestos de grande nervosidad, euforia demudada y lucubraciones extravagantes. Señora, me parece que es con usted que debo de hablar para saber exactamente de cuál sufre su marido. Conmigo no habla. Ya me tomó por loco de atrás. Conmigo no habla. Deja, Shimon, yo voy a hablar. Habla Le diré, tú. señor profesor. Shimon se está mucho enervando de la mala conducta de los niños, Eso, de la eso. juventud en general. Se mete a gritar a los chicos que arrancan las flores de las huertas, lo enervan porque matan pajaricos, derrocan nidos, y últimamente no pudo dormir la noche entera, ¿Verdad? porque No pudo dijo dormir. que mataron a un gato. Sí, De que- mismo, cuando abajan las escaleras los niños con ese sonido de truenos, lo enervan mucho. Y esto todo me hizo pensar a mí, Sí. que Shimon no está normal, pobre Shimon el mío, no está normal. Yo no estoy normal. Lo que estos chicos bandidos están haciendo es normal. Yo no estoy normal. Muchas gracias, señora. Señor Simón, usted tiene menester de cuidados especiales. Es de ellos que tienen menester. Ma por empezar le voy a dar unas píndolas y debe tomar una en cada vez que se hierva. Ma que sepa que es veneno, como se dice, tóxico.
y que no debe de abusar. Si es tóxico, ya me voy a morir hoy mismo, porque yo me hiervo 27 veces al día, señor profesor, y se tomo cada vez una píndola. ¿Ah? ¿Se hierva? ¿Y por qué se hierva? ¿Y por qué me hiervo? ¿Y por qué me hiervo? ¿Y por qué no? ¿Es que se puede uno quedar tranquilo cuando ve niños de escuela matar gatos, destruir nidos de pajaricos, arrancar las flores de los jardines públicos, estar por las calles a las 2 y a las 3 después de medianoche? ¿Es posible esto? ¿A bajar las escaleras con un ruido de aviones a reacción? No es justo esto. No es normal esto, señor profesor. Eso no es normal. Le rogo, señor Simón, cálmese. Señor Simón, esto que esté de acuerdo conmigo para no interesarse con tanta pasión a estas cosas. Yo puedo estar de acuerdo, señor doctor, mas los otros no van a estar. ¿Quiénes son los otros? Los gatos, los pajaricos, las finanzas de la municipalidad de Tel Aviv, que está gastando para que tengamos jardines públicos hermosos. Ma que sea más moderno, por favor, señor Simón. Moderno, más moderno. Ya sé lo que quiere decir más moderno. Quiere decir ser indiferente, tener un corazón de piedra, ser arrogante, brusco, bárbaro. Con estas teorías vuestras, señores psicanalistas, se está engrandeciendo una generación de egoístas, de teddy boys, de terroristas. ¡Vergüenza! ¡Abajo vuestras teorías! Ya, ¡Abajo! Crisa. ¡Abajo! Enfermiera, enfermiera. A sus órdenes, a sus órdenes. Presto una fuera. inyección con fuerte Sí, dosis de sí, morfina. sí, sí. Déjame el brazo, déjame el brazo. Atención, No quiero inyección, atención. no quiero Señor inyección. Simón, Sí, señor Simón, tranquilo. Señor Simón, No quiero el brazo. me va a romper la aguja. Ah, yo, no, Ahora, va a romper la aguja. ahora, Bueno, un punto. me Bravo, venera bravo. más. La bebí para salud buena. Para salud Calma, buena. El yo calma. que manda la salud mental a los psicanalistas, no a mí. Que se calme, que se calme. Otro unos cuantos minutos va a querer dormir. Tiene menester de un reposo de 10 días en su camareta. Y usted, señor doctor, profesor, psicanalista y todos sus colegas tienen menester de una pensión completa en un asilo de locos.